Hola queridos amigos en Facebook, feliz año a todos. Hoy es 6 de enero del año 2021 y como todo inicio de año es muy común que sintamos esas ganas de comenzar de manera distinta. Entonces, bueno, pues voy a dedicar la lectura de hoy de nuestras pláticas edificantes a algo relacionado con esto, desde luego en cómo usar la mente, cómo ponerla en acción, cómo entender que somos la causa y el efecto de lo que pasa, como cada uno es un universo. Entonces, yo creo que hoy es un día muy bonito para reflexionar y para comprometernos con nosotros mismos en pues empezar a usar mucho mejor la mente para cada vez hacer una más bella obra de arte de nuestra vida. Hoy también en México y en España por lo menos se celebra el 6 de enero, Día de Reyes, muy importante. Y estamos aquí en Estados Unidos pues en un momento muy importante en el que hay discordia por los resultados electorales. Entonces estamos viviendo un mundo, bueno, vivimos el año pasado, el 2020, que comenzó esta pandemia en la que todavía estamos. Entonces podemos observar que estamos en unos momentos de mucho cambio. Y esos cambios que vemos físicamente pues nos llevan a también, desde luego, hacer cambios en la conciencia y, como vamos a ver en el capítulo de ahorita, a entender sobre todo que somos los creadores de eso que estamos viendo. Entonces, lo que estamos viendo que no nos gusta, pues cómo se le hace, pues conociéndonos mejor, yendo a nuestro interior y cambiando hábitos, cambiando patrones, cambiando creencias que nos están limitando y que es por eso que estamos manifestando algo que no nos gusta, algo que nos duele, algo que nos lastima. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a leer una partecita de un capítulo del libro de Ernest Holmes que se llama Cómo usar la ciencia de la mente, principio en la práctica. Es muy bueno este libro. Vamos a leer una parte del capítulo 2 que comienza en la página 9. Y bueno, pues dice así: la ley de la mente en acción. La mente toma forma a través de la ley de su propio ser. Esta es una ley de la naturaleza y, como todas las leyes, debe ser aceptada. A menos que uno tenga una profunda convicción de que existe un principio mental que maniobra el pensamiento a la forma por medio de una ley precisa, no tendrá un principio que demostrar ni un método que pueda usar. Entonces es muy importante entender cómo funciona la mente. No nos han explicado bien, nos han fragmentado en la forma de pensar, pensando que hay un otro, que hay alguien afuera. Por un lado, puede ser para pedir ayuda, para tener apoyo, pero también por otro, para castigar, para culpar, para relacionarse de manera negativa. Entonces es bien importante que entendamos que todo comienza dentro de nosotros, que todo comienza dentro de cada pensamiento que tenemos, dentro de cada palabra que decimos, en cada instante, cada uno, en cada momento, no importa en dónde estemos, no importa qué día sea del año, no importa si es entre semana o fin de semana, cada momento, cada instante, estamos poniendo semillas de lo que va a ser nuestro futuro. Y entonces este presente que estamos viendo en este momento, pues es el producto, es el árbol, es la planta que creció de lo que sembramos anteriormente. Importantísimo que concibamos esta forma de ver el tiempo, que también nos responsabilicemos, digamos, de este presente, saber que con los pensamientos pasados fue que se creó, pero que siempre estamos en esta vida como escuela, vamos a ir puliendo cada vez más, nos vamos a equivocar, es lógico equivocarse, solo equivocando nos vamos a aprender, pero que en este momento presente también tenemos la posibilidad de elegir qué pensamientos ahora queremos para que nuestro futuro sea diferente. Y bueno, sigue diciendo el libro, dice, no podemos separar los pensamientos de las cosas y esperar demostrar
cosas a través de nuestros pensamientos. Entonces esto es importantísimo, esta frase. O sea, nos han enseñado hasta ahorita a decir el mundo físico y los pensamientos, el mundo emocional, el mundo mental, como si fueran dos mundos. O sea, uno es la causa, el mundo emocional, y el efecto es ese mundo físico. ¿Ok? Entonces, la causa son nuestros pensamientos, el efecto son las cosas, ¿sí? No es algo separado, son dos partes de un mismo proceso. Dice, esto es lo más sutil del tratamiento mental espiritual, que es la forma como se hace oración, como la forma como dialoga uno con uno mismo desde los principios de la ciencia de la mente. Dice, uno debe tener una profunda convicción de que la palabra se rige por una ley espiritual. Entonces, la palabra se rige por la ley espiritual. Entonces, la palabra es una semilla espiritual que va a dar fruto en el mundo físico. Dice, el practicante, y todos los que queremos practicar la ciencia de la mente somos practicantes, el practicante trabaja con ideas. Teóricamente, resume las cosas a pensamientos y trabaja solamente en el campo mental. ¿Por qué solamente en el campo mental? Porque de nada sirve ponernos a corregir aquí en el mundo físico si es nada más el efecto. Entonces hay que ir al origen, a la causa, y ahí es donde corregimos los que queremos practicar la ciencia de la mente. Entonces se trabaja solamente en el campo mental sin ningún sentido de responsabilidad personal, porque la ley es hacedora. Y esto es lo importante, la responsabilidad, porque tampoco nos han enseñado eso, a responsabilizarnos totalmente de nuestra vida al 100%. O sea, no hay alguien allá afuera, todo lo que vemos afuera, todas las relaciones que tenemos, las personas con las que nos relacionamos, son espejos. Cada uno son universos únicos y irrepetibles, y estamos cada quien creando la obra de arte de su vida, inspirados en los espejos que son los demás para nosotros, pero esos demás pues no son de una sola forma, sino cada persona también se relaciona diferente con esos otros. Entonces es un mundo infinito de relaciones en el que al final cada quien tiene su versión de las cosas, cada quien tiene su poder, su forma de aplicar el poder creativo para crear su vida. Dice, el practicante hace sus declaraciones y sabe que un poder actúa sobre ellas. Él no infunde el poder en la ley, lo extrae. Esta realización espiritual se convierte en ley y actúa independientemente de cualquier circunstancia que ya exista, siendo capaz de crear nuevas circunstancias de sí misma. Él debe saber esto. Entonces el practicante debe saber esto, de esta responsabilidad, de esta ley que está trabajando todo el tiempo. O sea, no es de que tantito se descuida la ley o tantito me descuide yo o me esconda y pueda decir lo que sea. No, o sea, es bien importante ser responsables de nuestras palabras. Y puede ser un muy buen propósito de este año el cuidar cada instante nuestras palabras, el hacer cambios de hábitos, el dejar de juzgar, porque nos enseñan mucho a juzgar, desde cómo nos califican en la escuela, nos califican en los trabajos, en este mundo físico hay mucha evaluación, y eso pues es un juicio. Y entonces eso hace que nos sintamos bien o mal, buenos o malos, inteligentes o tontos frente a tales circunstancias. Y no somos eso. Realmente cada ser humano es la conciencia. Es una conciencia individual, es una forma de expresión individual del espíritu, una conciencia que se ejerce, se experiencia de manera individual y que está bajo esta ley de causa y efecto que siempre está sucediendo. ¿Ok? Entonces podría ser un buen propósito de año nuevo, pues el cacharnos cuando estamos ya diciendo, ay, es que esa persona no me gusta por tal cosa, es que eso no me gusta. Se vale que no me guste, pero no el no me gusta y decir, o sea, como no me gusta lo quiero desaparecer o le quiero hacer algo. Uno elige dónde estar, en qué contexto estar, pero uno también es importante que respete que haya formas muy diferentes de pensar y que no tenga uno que pelear con ello. Yo creo que esta conciencia se está, como les decía, se está despertando cada vez más, pero bueno, mientras en el camino pues que hay en varios países vemos estas inconformidades con los presidentes, entre los partidos políticos, etcétera, ¿no? Pero finalmente
¿Para qué puede servir? Para que cada uno, como propósito de año nuevo, se conozca mejor a sí mismo y sepa qué quiere, y con que uno haga sus elecciones de su vida personal con absoluta integridad, aplicando la regla de oro de que no me daña a mí, no daño a los demás. Con eso estamos cooperando para que el mundo sea mejor. Y no importa qué partido gane, no importa en qué país estemos, no importa lo que esté sucediendo afuera, nosotros podemos, o sea, construir, aprender y generar esa gran obra de arte de nuestra vida de la manera como deseamos. Y podemos, claro, también inspirar a otros, ¿no? El practicante mental espiritual está en una posición idéntica que cualquier otra persona que usa la ley de la naturaleza. Todos deben cumplir con las leyes, si es que esperan usarlas. Por su propia naturaleza, la ley de la mente demanda que creamos resueltamente en ella y aceptemos su operación. Sería inútil discutir por qué es esto como es, al igual que sería inútil discutir por qué existe una ley de gravedad. Estas leyes existen y todo desarrollo científico está basado en la suposición de que cualquier ley de la naturaleza nos responderá cuando nos conformemos a ella. ¿Sí? Entonces, bien importante tener presente la ley, como tenemos presente la ley de la gravedad, o a veces también no, pero es importante tener en cuenta tanto la ley de la gravedad como la ley de causa y efecto. Para nuestra vida diaria, cada instante, para poder usar ese poder creativo que cada uno tenemos de manera diferente, para expresar talentos, combinaciones de talentos totalmente diferentes, y que ese sea nuestro propósito de vida y eso le dé significado a nuestra vida, pues tenemos que descubrir qué hacerlo, que tener presente la ley, ¿no? Que está sucediendo todo el tiempo. Dice, cuando Jesús dijo que debemos creer aún antes de haber recibido, estaba explicando la manera como opera la ley de causa y efecto. Entonces sí es bien importante creer en ella. Creer, nosotros somos lo que creemos. La Biblia, por ejemplo, dice somos lo que creemos. Todos los místicos, incluso místicos antes que Jesucristo, han hablado de esto. Este poder creativo individual es bien importante pues tenerlo presente. Y dependiendo del grado en el que creemos en ese poder creativo que tenemos, pues es lo que somos capaces de crear. Si sentimos que no lo tenemos y entonces preferimos seguir a otros, copiar a otros, pues estamos sintiéndonos muy incómodos, desde luego, y muy infelices, y aparte, pues desperdiciando nuestro poder que se usa de manera individual, pero al usarse de manera individual, hace algo muy bello también de manera colectiva. Dice, si creemos en nada, entonces nada es puesto en movimiento por esta ley. Pero ya que existe tal ley y ya que creemos en algo, la ley estará siempre esperando sobre aquello que creemos y de la manera que lo creemos. Entonces se dan cuenta, somos lo que creemos. Entonces, ¿dónde es donde tenemos ahorita como propósito de año nuevo la oportunidad de empezar? Pues es revisando qué creencias hemos tenido. Y yo les quiero decir, por ejemplo, o sea, creencias limitantes serían todas esas identificaciones que tenemos de que el género, la nacionalidad, la edad, o sea, a veces nos etiquetamos en ellas los roles, ¿sí? O sea, puede decir que alguien diga, bueno, soy una mamá de 30 años, mexicana, y entonces ahí se está etiquetando, o sea, no es eso. Tiene esas características en ese momento, pero no es eso, o sea, esa mujer es conciencia, y cada uno de nosotros con esa edad, ese género que podemos poner en las solicitudes o cuando nos preguntan, pues son características, pero que no son las que nos definen. Somos mucho más que eso, somos mucho más aparte que este mundo. Somos un espíritu habitando un cuerpo físico y viviendo esta experiencia humana, pero somos mucho más que ello, y es bien importante creerlo, porque si no lo creemos, bueno, entonces no sucede. Y aparte, si no lo creemos, pues nos sentimos ese poder, y entonces al sentirnos sin poder empezamos a hacernos chiquitos y a querer depender
del poder de otros. Y entonces en ese momento pues empieza a caer uno en un círculo vicioso que es totalmente alejándose de nuestra verdadera naturaleza. Dice, no estamos introduciendo una nueva ley, sino que ponemos bajo control consciente la ley que siempre usamos, ya sea para nosotros o para alguien más. Entonces yo creo que ya lo he comentado anteriormente, la etapa del Neolítico, hace como 8,000 años, se empezó a descubrir cómo era que venían los niños al mundo, porque primero no se sabía, se vivía en grupos y no se relacionaba qué era lo que pasaba que una mujer pudiera quedar embarazada. Y pasan muchos años para entender ese proceso. Y bueno, yo pienso que ahora estamos en algo igual, estamos dando una vuelta en la espiral y volvemos al mismo punto, pero desde más arriba. Entonces ahora ya sabemos cómo es que vienen los niños al mundo, pero ahora estamos en este momento de descubrir cómo es que nuestra vida viene al mundo, a lo que le llamamos nuestra vida, nuestro mundo físico de cada quien. Y bueno, y es esto, y es entender esto. Y estamos, aunque Ernest Holmes y gente místicos lo han escrito desde hace miles de años, por alguna razón no se ha puesto en práctica. Y yo creo que hoy, en estos momentos, después de esta pandemia que comenzó en el 2020, veo así esa apertura de conciencia que nos permite y nos lleva a todos a buscar algo, y en ese buscar, qué mejor que esta ley, que encontrar esto y practicarlo y darnos cuenta que funciona perfectamente, nos ayuda muchísimo. Entonces dice, un practicante es aquel que usa esta ley para sí mismo y para otros. La usa de un modo definitivo, consciente y dinámico. Su experiencia le enseña que tener implícita confianza y fe en la ley son los principales requisitos para usarla efectivamente. Entonces, si ya sabemos que cada palabra, cada pensamiento, cada sentimiento es lo que va a ser la semilla de nuestra realidad futura, bueno, pues si queremos un buen futuro, pues vamos a cuidarlo y vamos a hacer un hábito de cuidarlo todo el tiempo. Y podemos ahorita empezar este año estando muy pendientes y practicando. Y de verdad que, no sé, unas 3 semanas después de hacerlo y hacerlo, sí se convierte en un hábito, y entonces vamos a ver cómo cambia todas esas cosas que sentíamos que eran obstáculos, o sea, se van removiendo. Y ya sabemos que no se removieron, quién sabe por qué, sino que la estamos removiendo por ese cambio que tuvimos de actitud y por ese cambio en las palabras, por ese no fragmentar, sino sentirnos unificados, por ese ser muy respetuosos, sinceros con nosotros mismos y con los demás. O sea, todo el empleo de estos valores y saber que existen estas leyes espirituales, pues nos lleva a ese bienestar, a esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que habla Ernest Holmes. Dice, la experiencia de miles ha demostrado este hecho y podemos aceptarlo. Esto es lo que haríamos si usáramos otras leyes naturales, y la ley de la mente en acción es una ley natural. ¿Ok? Luego dice, la ley se pone en movimiento conscientemente. Entonces, lo importante, tenemos una mente subconsciente, y está muy bien que el procesos de la mente subconsciente ahí esté grabado, por ejemplo, pues la respiración, la digestión, ese tipo de procesos, que es maravilloso que no tenemos que pensar en ellos y se están ejecutando. Pero otros procesos sí es bien importante nosotros tenerlos conscientemente, para que entonces sí vayamos creando, manifestando lo que queremos. O sea, inconscientemente no va a suceder. Su reacción es mecánica y matemática. En el grado que uno vea armonía en vez de discordia, demostrará esta armonía sin tener que crearla. Entonces, tan solo es ver, tan solo es una actitud. O sea, es maravilloso, o sea, como lo dice Holmes en muchos párrafos, ni siquiera hay que hacer algo, solo es el contemplar, el autocontemplarse a uno mismo y a lo demás, que es, como les digo, un espejo de uno mismo, de una manera que no fragmente, de una forma armónica, de una forma pacífica, de una forma amorosa. Si hacemos esto, ahí está el cambio.
El hombre no crea absolutamente nada, simplemente usa las fuerzas creativas. Entonces, no tenemos que crear, nosotros ponemos la semilla. O sea, si ponemos esa semilla del pensamiento, luego a lo que le llamamos cosa material va a suceder, pero porque entró ese proceso de la ley, así como cuando se siembra una planta, que no hay que hacer algo para que la planta salga, sino que uno confía en que al poner la semilla que uno quiere, de la planta que uno quiere, y cuidarla, se manifiesta después una planta, un árbol con flores, con frutos, igualito funciona en nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es la semilla y la planta es nuestra realidad. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta para entonces cuidar las semillas, porque si no sabemos esto, pues estamos descuidando las semillas que ponemos y pues por eso a veces estamos muy incómodos con lo que sucede. Dice, cuando descubre la manera que las leyes funcionan, su obligación es usarlas inteligentemente. La responsabilidad por la que va a tomar lugar reposa siempre en la ley. Por lo tanto, la práctica espiritual mental no solamente requiere una atención definida y una conciencia activa, sino que también demanda estar relajado y tener una implícita confianza en la ley. Entonces también esto es diferente de cómo nos enseñaron en la escuela, que en la escuela a veces así para el examen, había muchos nervios para las evaluaciones. Aquí no. Aquí es algo que sucede en nuestro mundo interior y que no tiene por qué ser ni con miedo, ni con, ¿cómo diré?, ansiedad o algo así, sino amorosamente, relajadamente. Yo diría, a nivel psicológico, es despertar en nosotros una madre interna y dejar que se vaya callando poco a poco la madrastra interna que tenemos. Y por último, vamos a leer hasta hoy, dice, muy contrario al concepto popular de sostener pensamientos, más bien requiere pensarlos y dejarlos a la ley. O sea, y entonces esto es muy importante, porque a veces hay técnicas que dicen hay que repetir tantas veces algo, no sé qué, pero si se repite sin hacerlo de corazón y no, nada más porque alguien nos dijo, pues no va a suceder nada. Aquí lo que importa es cuidar, en el momento que tengo el pensamiento, lo tengo, pongo la semilla, y así como cuando pongo una semilla no voy y le estoy raspando a ver si ya viene la planta, porque entonces no va a venir, igualito el pensamiento, o sea, lo pongo con todo mi corazón, pero ya lo dejo y me voy a lo que sigue, a otro pensamiento, a otra cosa, y sigo, y nada más voy haciendo acciones correctas que se me van presentando en la vida relacionadas con esto, para poner mi granito de arena, pero con esa confianza de que está sucediendo eso que tanto mi corazón desea. La única fuerza de voluntad que se usa en el proceso, si es que esto puede llamarse fuerza de voluntad, es la determinación de mantener la idea clara, eso sí. Pensar sobre lo que debería ocurrir en vez de aquello que no debería ocurrir. Esto es importantísimo, porque también mucho nos han enseñado a hablar, a decir, es que no quiero enfermarme, es que no quiero tal cosa. Entonces empezamos a hacer una lista de todo lo que no queremos. Eso así es el primer error en el uso de cómo trabaja la mente, porque pues estoy diciendo que no quiero algo, están siendo semillas, y aunque estoy diciendo no, recuerden que la física cuántica demuestra que en lo que pongo la atención es lo que se va a manifestar. Entonces estoy poniendo la atención en la enfermedad, en el accidente, aunque diga la palabra no, bueno, pues es lo que se va a manifestar. Entonces, bien importante, y esto es como muy de programación neurolingüística, decir lo que sí quiero. Entonces, ¿qué quiero? Salud perfecta, quiero amor, quiero paz, quiero armonía, quiero prosperidad. Y podemos, como propósito de año nuevo, empezar a cacharnos en ese lenguaje cuando decimos lo que no queremos, poder refrasearlo. Ah, ya estaba diciendo que no quiero que haya tráfico. Ah, no. Entonces, ¿cómo lo voy a decir? Hoy la ciudad está con las vías de comunicación súper vacías, relajadas, yo llego a tiempo y todo es bien para mí, todo es paz. Y por ejemplo, ahorita con la pandemia también, o sea, ya no decir no quiero enfermarme, sino decir tengo salud perfecta, soy salud perfecta. Y entonces esas son las semillas de lo que se va a manifestar. ¿Ok? Pues bien importante. Dice, concientizarse activamente de la armonía en vez de discordia. Siempre tener nuestro pensamiento la armonía y dejar a un lado la discordia. Y creer que el bien siempre superará al mal, como la luz disipa la oscuridad.
Entonces, bueno amigos, pues yo los invito a que como propósito de año nuevo empecemos a reflexionar en este lenguaje, empecemos a practicar, a ver cómo funciona la mente y empezar a tener maestría ya de poco a poco de cómo funciona esto. Es maravillosa esta ciencia, es una ciencia, siempre que se hace funciona, si no se hace no funciona, si el experimento se hace de la misma manera nos sale lo mismo. Es bien importante saber que todos tenemos muchísimas cosas que cambiar. Yo creo que la pandemia nos trajo esto, el año nuevo nos trae también muchos deseos de cambio, pues hagámoslo, empecemos con esto. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy y pues los invito a seguir escuchando las pláticas edificantes. Gracias, hasta luego.